Listo. Bueno, tuvimos problemas en el Secodap Live del día de hoy, tuvimos problemas de conexión, pero no queríamos dejar por fuera la voz de Luis Isquiel, que nos acompaña el día de hoy, así que nos vinimos a Zoom y vamos a hacer esta grabación para que ustedes luego lo puedan ver en las plataformas de YouTube, Instagram y Twitter. También vamos a estar colgando este video en Facebook. Gracias por acompañarnos, Luis, por vencer los problemas de conexión. Bienvenido a este espacio, Secodap Live, que es un espacio que estamos tratando de hacer con frecuencia en Secodap, justamente para visibilizar temas o aristas sobre los problemas de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido. Muchísimas gracias, Vanessa, y te agradezco más bien a ti la invitación y a todos los amigos de Secodap, y contento de poder colaborar con esta ONG que hace una importante labor en el país. Gracias, gracias. Mira, el anuncio del día de hoy para este Secodap Live era crecer en violencia, la violencia y ser el primer país, uno de los primeros países en tasas de homicidios, está permeando en los niños, en la adolescencia, está afectando su crecimiento, está afectando sus metas a futuro, su forma de pensar. Eso es el tema del día de hoy. Y no creemos que había alguien mejor para este tema que tú, porque sabemos de tu trayectoria como profesor de la Universidad Central, como abogado, como criminólogo. Cuéntanos qué es una posibilidad que este entorno de violencia afecte a los niños en Venezuela. Sí, muchísimas gracias de nuevo, Vanessa. Ciertamente, Venezuela es hoy el país con mayor tasa de homicidios en el planeta. Está de lejos en ese primer lugar. Vamos a decir, a varios puntos abajo están naciones como Honduras y El Salvador, que antes disputaban con Venezuela ese primer lugar, pero que en los últimos años, 5 o 6 años, han venido disminuyendo sustancialmente su tasa de asesinato. En medio de esa circunstancia de criminalidad desatada, evidentemente que los niños también forman parte de las víctimas, en mucho menor medida que los adultos, sobre todo que los jóvenes entre los 18 y los 27, 28 años, pero evidentemente que también sufren las consecuencias de esta espiral de violencia. ¿Qué mejor que Secodap para saberlo, que es la referencia en Venezuela a falta de información oficial? Secodap todos los años, junto con el Observatorio Venezolano de Violencia, hace un informe donde reflejan cuáles son las consecuencias de la violencia homicida con respecto a los niños y adolescentes. Y tenemos que, revisando el informe de Secodap del año 2019, 100 niños fueron asesinados, fueron víctimas de homicidio en nuestro territorio. Eso es cuando son víctimas directas, ¿no?, de la acción criminal, de la acción homicida. Pero a veces también son víctimas indirectas cuando sus padres son asesinados por la delincuencia o son asesinados en estos operativos que realizan las FAES en este momento y que anteriormente estaban enmarcadas dentro de lo que se denominaba las OLP. Entonces, cuando asesinan a sus padres, ellos quedan huérfanos y quedan hogares desestructurados. Y esa también es una forma, en este caso indirecta, de sufrir las consecuencias de nuestros niños y nuestros adolescentes. Pero hay muchas otras formas más de cómo ellos están sufriendo esta violencia y algunas ligadas inclusive a este tema de la pandemia. Así es, Luis, tienes toda la razón. Cuando hablamos de cómo afecta la violencia a los niños, hay que verlo desde dos perspectivas. Una perspectiva de cómo ellos como víctimas, que bien has mencionado, que Secodap ha hecho seguimiento al respecto, y de hecho tenemos que en los últimos 10 años, según los informes que ha levantado Secodap, hay alrededor de 10.000 niños víctimas de la violencia. 10.000. No es un número pequeño, no es un número que nos debe de alarmar. Y por otro lado, también tenemos cuando ellos se convierten en los victimarios. Y en ese sentido, recuerdo que hace unas semanas coincidimos en una entrevista que también por problemas de conexión no pudimos dar desde la vocería de Secodap, pero que justamente nos preguntaban cómo podemos ver o cómo podemos entender que pareciera, hay una sensación de que hay más niños, niñas y adolescentes vinculados con el delito. Es algo
que es porque somos el primer país, uno de los primeros países en violencia, o hay algo más allí? Bueno, esa es una explicación, evidentemente, pero ¿por qué somos el primer país en violencia? Entonces ahí podríamos ir a las causas sociales, que son una de las aristas, ¿no? Que afecta enormemente a los niños y adolescentes. Nosotros tenemos que Venezuela es uno de los países con mayor tasa de embarazo precoz. Okay. Tenemos hogares desestructurados, donde a veces el padre abandona el hogar o es asesinado, como mencionamos anteriormente, y son niños que crecen en hogares no completos. Tenemos una deserción escolar enorme y por eso decía que en estas circunstancias de pandemia aumentan vamos a decir, las circunstancias que llevan a los niños a ser víctimas o victimarios. Porque en la mayoría de las escuelas no hay clases, esa es la realidad. Algunas escuelas privadas se mantienen dando clases en sus casas a través de medios electrónicos, pero esa no es la realidad de la mayoría de los niños en Venezuela. Entonces, esa situación de no estar haciendo nada, de no estar dentro del sistema escolar, es otro de los factores que también ayuda o contribuye a que sean con mayor frecuencia víctimas o victimarios. Tenemos también que en nuestro país muchas veces los niños entran desde muy temprana edad, o sea, siendo niños, al consumo de drogas y alcohol. Esto también potencia la posibilidad de ser víctimas y de ser victimarios. Tenemos niños de la calle. Eso es una realidad que todos los venezolanos vemos a diario, recogiendo basura para comer, frente a las panaderías, frente a los abastos, sin hogar, siquiera, ya no con un hogar desestructurado, sino sin hogar, viviendo bajo puente o viviendo en la calle sencillamente, y tienden a unirse en pequeños grupos y muchas veces esos grupos terminan cometiendo delitos. Recuerdo, creo que fue en el año 2017 o 2018, un evento que causó un cierto impacto en Venezuela cuando unos niños en Sabana Grande y adolescentes asesinaron a 2 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana en pleno bulevar de Sabana Grande, ¿no? Recuerdo que en ese momento se determinó que presuntamente formaban parte de una banda denominada Los Cachorros. Y allí el país pudo ver esa realidad de una cantidad de niños sin hogar, con, que las circunstancias de la calle los llevan a convertirse muchas veces en delincuentes. Fíjate que acabas de decir las circunstancias de la calle y es importante que nosotros cada vez que vamos a este tipo de situaciones en las que los niños, niñas y adolescentes han tenido algún conflicto con la ley, que veamos justamente es lo que acabas de mencionar, las circunstancias, que hay unas circunstancias que los rodean, que los han llevado a ese punto. Por ejemplo, aquí tenemos un artículo que publicó Fernando Pereira en Efecto Cocuyo, que habla justamente del tema de los niños en conflicto con la ley, de los adolescentes en conflicto con la ley. Y menciona como un comunicado, una pequeña frase, parte de un comunicado o posición de la Red de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes, de la REDNA, que dice, los adolescentes que cometen delitos deben ser sometidos a medidas socioeducativas en función de su responsabilidad en una jurisdicción especializada. No avalamos la impunidad, pero sostenemos que el foco de la justicia juvenil debe estar en la prevención de la delincuencia juvenil, pues el complejo fenómeno de la violencia no se disminuye solo aplicando más años de privación de libertad. En ese sentido, la red nos manifiesta que promueven la prevención de la delincuencia juvenil. ¿Crees que exista eso en nuestro país? Que haya políticas de seguridad vistas en la prevención. No, es que precisamente de eso es lo que estamos hablando, de las fallas que hay en ese sentido. Todos estos problemas sociales, si se abordan por un Estado responsable, contribuirían a prevenir que los niños y que los adolescentes incurran en este tipo de actividades. Fíjate que yo acabo de decir, creo que acabo de decir niños delincuentes, pero es que jurídicamente no son eso. En Venezuela, a raíz de la última reforma de la LOMNA, los menores de 14 años son inimputables y sobre ellos solo recaen medidas de seguridad, es decir, no pueden ser presentados ni siquiera en tribunales de menores a ser procesados penalmente. Entre los 14 y los 18 años sí tienen una responsabilidad penal del adolescente, que en nuestro país, en esa reforma, la última que se le hizo a la LOMNA, se aumentó la pena máxima imponible a los adolescentes entre 14 y 18 años hasta un máximo de 10 años. Así estén incursos en los delitos más atroces, el máximo es de 10 años. Antes de la reforma, el máximo era de 5 años.
Esto que tú me planteas es una discusión que se produce en muchos países. El tema de los adolescentes incursionando en el delito, cada vez con mayor frecuencia, y las voces de un lado que piden mayor sanción. Inclusive hay quienes dicen que los igualen a los adultos, que ya tienen capacidad de razonar y que esa condescendencia desde el punto de vista legal los impulsa a seguir cometiendo delitos. Y del otro lado hay personas en las discusiones que se presentan en los distintos países que señalan que el tema no va por la represión, no va por imponer mayor pena, que inclusive puede ser hasta contraproducente, porque son adolescentes que están en plena etapa de formación. Se los encarcela por mucho tiempo, lo que van a hacer es aprender, interactuando entre muchachos con problemas, aprender nuevas formas delictivas y crearse en su mente un mundo donde solo exista la violencia. Entonces hay gente que dice que más bien eso debe ser tratado desde el punto de vista preventivo, sin una sanción muy gruesa por parte del Estado. Esa es una discusión que se da en los países normales, pero este no es un país normal. Aquí tenemos problemas que se nos va la luz, no hay agua, los hospitales no funcionan, etc. Hay unos problemas tan graves dentro de la sociedad que este tipo de temas muchas veces ni siquiera forman parte del debate público. Fíjate que se reformó la LOGNA y se elevó la inimputabilidad de 12 a 14 años y se aumentó la pena máxima de 5 a 10 años, y eso ni siquiera hubo un debate en el país. Eso se hizo en la Asamblea Nacional anterior, que dominaba el oficialismo, sin ningún tipo de debate de la sociedad, sino que nos sorprendieron al país con esa, bueno, a los que estamos inmersos en este tema, los demás están buscando cómo sobrevivir, a los que estamos inmersos en este tema, con una reforma, me parece que de un tema muy importante sin discutirlo con nadie. De hecho, una de las posturas o análisis que hay sobre esa reforma es que se buscó hacer ese cambio por el tema de la participación de los adolescentes en protestas. Ah, bueno, fíjate tú, imagínate tú, más grave aún, que un motivo como ese político haga que se produzca una reforma donde creo que la sociedad tiene que participar, las distintas visiones que hay en la sociedad. ONG como ustedes, por ejemplo, tendrían o podrían haber tenido mucho que decir en esa discusión que se hizo en la Asamblea Nacional, o en ese pequeño debate que se hizo, pero lamentablemente no hubo una participación de la sociedad en esa reforma. Mira esta parte del artículo que escribe Fernando Pereira, que es el cofundador de SECODAP, que habla sobre un informe que recién hace la Oficina Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los Niños de la ONU, que dice, los adolescentes privados de libertad o niños con padres encarcelados se encuentran entre los más marginados del mundo. Viven una vida marcada por la violencia y el miedo y ven sus derechos pisoteados sistemáticamente. Los adolescentes privados de libertad experimentan un patrón de normalización de la violencia en virtud del cual ésta se convierte en un medio de supervivencia. Y yo me pregunto, ¿solamente los adolescentes privados de libertad están normalizando la violencia? ¿No lo están normalizando la violencia también los niños, por ejemplo, del José Félix Rivas, del barrio José Félix Rivas, que en mayo fue protagonista de un tiroteo durante una semana, por ejemplo? No, indudablemente que sí, Vanessa. Y lo grave es que muchos niños y adolescentes están viendo a los pranes, a los que dominan estos barrios, las pandillas de estos barrios, como modelos a seguir, porque ven cómo gozan de impunidad, cómo cometen fechorías, obtienen dinero por esas fechorías, y muchos niños y adolescentes lo ven como un patrón a seguir en el futuro. Recuerdo hace un tiempo que en los medios de comunicación salió la foto de una niña, a ver, el dibujo de una niña que la maestra le había preguntado en su salón que dibujaran lo que quisieran ser de grande, que qué profesión o oficio querían tener. Y ella dibujó a una mujer con una pistola y al frente de esa mujer había una persona tirada en el piso, que pareciera que la había asesinado. Entonces le puso malandra. Y la maestra le colocó, esto no es profesión. Y ese dibujo circuló en varios medios de comunicación. Y bueno,
mostró esa realidad que tú mencionas, de esa normalización de la violencia y lo más grave, que muchos niños y adolescentes se planteen eso como una forma de vida. No estando en la cárcel, como señala Pereira y como lo acabas de leer tú, sino estando en la calle, viendo la realidad que ocurre en nuestro país. Mira, una pregunta. Hace poco Transparencia Venezuela publicó un seriado, un informe, podemos decirlo, un seriado de reportajes, también podemos llamarlo, en el que mencionaban cómo Venezuela se había convertido en una plataforma de narcotráfico. También Funda Redes hizo su informe anual y señalaba que los grupos armados en zonas fronterizas utilizaban a los niños. Estas son otras formas de ver cómo la violencia victimiza a nuestros niños. No, indudablemente. Y te agradezco la pregunta. Y esto tiene mucho que ver con las circunstancias sociales de las que estábamos hablando. Porque ¿por qué esos niños son atraídos a los grupos guerrilleros colombianos como el ELN, que es el principal que recluta niños, la FARC y BACRIM, por ejemplo, como los jurabeños o los rastrojos? Precisamente porque están fuera del sistema escolar, muchos de ellos viven en hogares empobrecidos, donde a veces hay violencia intrafamiliar, los papás les pegan, por ejemplo, crecen observando un entorno de violencia, muchas veces se hacen adictos a muy temprana edad a las drogas, al alcohol. Bueno, entonces todo esto es un cóctel del cual se valen estas pandillas o estas agrupaciones irregulares para reclutar niños y adolescentes. No solo son estos grupos guerrilleros colombianos que señaló Fundarredes y otras organizaciones también se han hecho eco de esta situación de gravedad, sino que megabandas criminales acá en la capital o en buena parte del territorio nacional también captan niños. Fíjate tú, Vanessa, la mayoría de los denominados gariteros, estos vigilantes que colocan los planes en las entradas y salidas de los barrios que ellos dominan, en muchas oportunidades son niños y regularmente son adolescentes, porque los que crecen, o sea, los adultos ocupan otros lugares dentro de la pandilla. Y muchas veces son captados por el hambre. Son niños que no tienen comida en sus hogares. Y estos pranes, estos jefes de las pandillas, le dicen, si te integras acá y cumples esta función, llevas esta cantidad de alimentos a tu casa. Lo mismo está haciendo los grupos irregulares colombianos, que se están aprovechando de toda esta circunstancia social de hambre y de pobreza terrible que hay en nuestro país, por cierto, reflejada en la última encuesta de condiciones de vida que hizo la Universidad Católica junto con otras universidades. Ahí se plasma lo que ellos señalaban, que ni siquiera son números de un país latinoamericano, sino son condiciones sociales de países del África subsahariana. Entonces, esa es la realidad que están viviendo los niños, los adolescentes y los venezolanos en general, y de eso se aprovecha el crimen organizado para sumar niños a sus filas. Ok. Había otra lista que me gustaría tocar y es el área de la población penitenciaria, pensando en que estas personas privadas de libertad son padres también y son madres, y estamos hablando de 110.000 personas privadas de libertad. Una parte de ellas, unas 45.000 en cárceles formales, y el resto, que quiero pues marcar allí un asterisco, que quiere decir que es la mayor cantidad en centros de detenciones preventivos. Centros de detenciones preventivos, lo que conocemos como comisarías policiales. ¿Okay? Exactamente. Estas personas probablemente tengan hijos y estos hijos están ya viendo una realidad muy difícil. Sí, bueno, indudablemente. Cuando visitan a sus padres, ¿qué ven? Ven una cárcel que es un centro masivo de violación a los derechos humanos. Unos ranchos, además de infraestructura. Aquí no se construye una cárcel seria desde los años 80. El último que construyó aquí cárceles de verdad fue Luis Herrera Campins. En ese periodo se construyeron El Rodeo, Yare. Se construyeron 6 centros carcelarios. Creo que fue la mayor etapa de construcción de cárceles en Venezuela. Lo que hay hoy, después de 40 años, de las últimas que se construyeron, son ranchos. Y eso lo ven los niños que tienen a sus padres allí tras la reja. También ven cómo esa cárcel se pasean individuos con pistolas, con armas largas, que son los que forman parte de la pandilla del PRAN. Bueno, y crecen eso, pues viendo la normalización de la violencia
y viendo cómo la delincuencia es la que manda dentro de una cárcel y no el Estado. Entonces, evidentemente que eso podría, no es una regla general, pero podría perfilar a muchos niños y adolescentes a también incursionar en ese camino delictivo una vez que lo normalizan y lo ven como algo cotidiano. Uno de los análisis que hacía en mis cuentas sociales el año pasado fue cuando hubo el desbordamiento, como el disturbio en el encuentro, en el concierto de un Sí, sí, un rapero. De un rapero en Parque del Este, Parque Miranda. Recuerdo que hubo muchos adolescentes afectados allí, la mayor parte de los asistentes eran adolescentes. Y yo recuerdo que pensaba que cómo no esperábamos que los niños, niñas y adolescentes que asistían a ese evento se desesperaran por ver a su cantante, cuando en verdad no hay actividades recreativas, culturales, deportivas, para que ellos puedan participar. Y otra cosa es que ellos son el reflejo de nosotros. No somos nosotros los adultos los que también nos peleamos en DACA para adquirir un microondas, por ejemplo. Son otras formas de violencia que están allí y que quizás nosotros no lo estamos notando. Creo que desde SECODAP estamos tratando de visibilizar todas estas aristas porque a veces podemos pensar que como sociedad o como padre, bueno, pero es que en mi casa no se ve un arma o en mi casa, eh, no sé, no se habla de drogas y no se habla de cárceles, pero la sociedad venezolana, estamos allí, o sea, como sociedad estamos dentro de una Venezuela y a eso voy con mi pregunta. ¿Qué podemos hacer los padres para evitar unas consecuencias negativas para los niños sobre todo este contexto que está allí? A lo mejor nosotros como padres no lo hablamos en la casa, pero lo saben en el colegio, lo ven en las redes sociales, sus amigos lo saben. ¿Qué podemos hacer? Mira, tú sabes que me llamó a mí la atención de ese concierto en Parque del Este. Eso que tú señalas, la cantidad de adolescentes, de jovencitos que estaban allí. ¿Y sabes por qué? Por las letras que tocaba ese cantante. Eran letras llenas de temas alegóricos al Además, sexo, a las drogas, al alcohol, a la violación de la ley, al delito. Es una cantidad de cosas que tú dices, bueno, pero esto es de interés de un muchacho de 14, de 15, de 16 años. Y bueno, sí, sí es de interés. Y por cierto, transversal a todas las clases sociales. Ese tipo de música se escucha en los colegios privados también y se escucha en los sectores populares. Yo creo que lo que pueden hacer los padres primero es entender esta realidad, entender que esto existe y que si a lo mejor usted no lo ve, que el adolescente está, vamos a decir, interesado por esos temas, a lo mejor es que lo hace de una forma oculta. No todos, evidentemente, no podemos generalizar que todos los adolescentes en Venezuela están interesados en letras de este tipo y en cosas como esas. Pero hay que estar atentos porque es algo masivo que está ocurriendo. Y yo sí creo que tiene que ver mucho con la sociedad en la que vivimos, que hace que estos jovencitos se interesen por este tipo de música que evidentemente no pareciera estar destinado a personas de su edad. Vanessa, quería tocar un tema, antes que se me pase, ¿no? Que tiene que ver también con la victimización de los jóvenes, de los niños, en medio de este país irregular que tenemos hoy en día, y es el abuso sexual. Hace poco vimos cómo detuvieron en el estado Zulia a un individuo que él solo había abusado sexualmente de más de 100 niños menores de 13 años, por supuesto. La ley establece que niño es menor de 12 años. Mira, tú hablas de la impunidad terrible que hay en Venezuela, porque yo no puedo imaginar cómo abusó sexualmente de más de 100 niños y ninguno de esos niños fue ante su familia y denunció lo que había ocurrido. No puedo imaginar que más de 100 episodios de abuso sexual, ningún padre haya acudido ante una comisaría de policía o ante cualquier institución de justicia a colocar la denuncia. Yo lo que creo es que aquí esto evidencia el mal funcionamiento de nuestro sistema de justicia que permite que monstruos como este delincan y abusen de los niños abiertamente. Y esto no es un caso aislado. Hay depredadores sexuales de niños en muchas partes de nuestro país, es decir, ocurre con cierta frecuencia este tipo de casos. Los padres tienen que estar atentos a esto y el llamado, por supuesto, a la reconstrucción de este país, que las instituciones puedan servir
para frenar este tipo de abusos sexuales y este tipo de delitos contra los niños y adolescentes en Venezuela. Es muy interesante porque tu comentario me da paso a hablar de dos cosas. La primera, estamos aquí hablando sobre abuso sexual y por supuesto que existe, pero no sabemos en qué cantidad existen. No sabemos cuál es el grupo etario más afectado, si los niños, los bebés, la primera infancia, la segunda infancia, los adolescentes. No sabemos qué estados, no sabemos cuál es el perfil que de estos pederastas que están en las calles, no lo sabemos. Yo creo que aquí hay un componente especial para que la sociedad civil haga valer sus derechos, exigir el diagnóstico, exigir esas cifras. ¿Por qué? Porque con esas cifras podemos tener políticas públicas que al final van a terminar en cero impunidad, que es lo que esperamos. Y no es cero impunidad de, bueno, vamos a arrestar a todos los pederastas, es que no ocurre estos incidentes. Y por otro lado, también me da pie para recordar que una de las formas de prevenir que nuestros niños, niñas y adolescentes sean víctimas, aunque nosotros no hablemos de todo ese tipo de violencia, es la comunicación. Yo creo que una de las cosas que ha promovido SECODAP en todos sus talleres, en todos sus espacios, es la comunicación entre padres e hijos. Te cuestionabas y decías que se te hacía muy difícil creer que 100 niños no hubiesen hablado con sus padres para comentarles que les había pasado ese abuso sexual. Y es probable porque estamos nosotros como adultos potenciando la confianza para que los niños, niñas y adolescentes se comuniquen con nosotros y nos cuenten eso horrible que pasaron. Yo creo que la comunicación como mecanismo de prevención es fundamental. Y una vez que lo comuniquen, es fundamental ir a denunciar, porque así le decimos al niño que le creemos. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Es perjudicial que el Estado venezolano oculte cifras delictivas, en este caso cuando los niños son víctimas, pero en términos generales, porque a oscuras, si no sabemos quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, en qué horario se producen, en qué sitio se producen, en qué circunstancias se producen estos delitos, es difícil, primero, que la sociedad esté prevenida, y en segundo lugar, que el Estado pueda diseñar correctas medidas para contrarrestar este fenómeno o cualquier otro fenómeno criminal. Y estoy completamente de acuerdo contigo también en el tema de la comunicación de los padres con sus hijos, que hablen todos los temas relativos a la violencia criminal, a las cosas que lo impulsan, a las formas en las cuales pueden ser victimizados los niños y adolescentes. En estos días vi un periodista que hizo un programa, me pareció bien interesante, sobre el tema de la pedofilia en Venezuela y cuáles son las formas en que los pedófilos buscan captar a sus víctimas. De eso es algo que poco se habla en Venezuela, y eso podría hablarse en los hogares. Ahí estaban, por ejemplo, los símbolos que utilizan los pedófilos en redes sociales para para identificarse entre esa comunidad de enfermos. Y también hablaba un poco sobre los modus operandi, cómo era que procedían a captar a niños y adolescentes para victimizarlos luego de su tema de abuso sexual. Entonces creo que no solo en el hogar, yo creo que esto debería también tratarse en las escuelas. Yo no sé si esto es un tema en las escuelas venezolanas, me parece que no lo es. De hecho, entiendo que quitaron aquella materia que se llamaba moral y cívica. O no, bueno, yo no sé si esto iba en esa materia o iban en la otra que llamaba puericultura, no sé dónde, pero debería estar incluido dentro del pensum de la educación en Venezuela este tipo de cosas para que los niños y adolescentes puedan evitar, primero tengan conocimiento de lo que significa esto y segundo que puedan evitarlo. Así es. Bueno, quería recordar una de las cifras que dijimos al principio, que hablaba de alrededor de unos 10.000. Quiero aclarar, es alrededor de unos 9.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia homicida en los últimos 10 años, desde 2010 a 2019. Creo que es importante puntualizar justamente porque estamos hablando de cifras que Sí. no tenemos. Y bueno, no sé si tienes algo más que comentar, pero creo que por ahora vamos a dar por cerrada esta entrevista de SECODAP Live. Luis, te dejo para que puedas decir unas últimas palabras.
No, bueno, primero agradecerles la invitación acá. Creo que Secodap hace una excelente labor. Creo que inclusive eso debería ser potenciado para que llegue a muchísimas más personas. Espero que en el futuro eso sea así, que inclusive el Estado le brinde a ONG como ustedes la posibilidad de expandirse, de crecer y de que ese mensaje tan importante llegue a muchas más personas. Y esperando que los padres que escuchen este tipo de temas conversen con sus hijos sobre los peligros que existen hoy para que los jóvenes, los niños y los adolescentes sean atraídos por el tema del delito y también las posibilidades que tienen de ser víctimas en un país tan violento como Venezuela. Perfecto. Estoy de acuerdo contigo, Luis. La verdad que muy agradecida por haber participado en este espacio. Gracias a las personas que lograron conectarse en vivo con nosotros, pese a todos los problemas de conectividad que tuvimos el día de hoy. Me despido, mi nombre es Vanessa Moreno Lozada, los espero en el próximo Secodap Live, que viene muy pronto y va a traer otro tema súper interesante para compartir con todos. Gracias, Luis. Hasta luego, muchísimas gracias.